Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a esta segunda cápsula de finanzas corporativas. Hoy vamos a explorar una teoría fundamental en el mundo de las finanzas, la cual es la teoría de portafolios desarrollada por el economista estadounidense y Premio Nobel de Economía, Harry Markowitz. Antes de entrar directamente en la teoría de Markowitz, debemos recordar algunas estadísticas fundamentales que aprendieron del curso de econometría. Así que vamos a ello. Estación 1 de estadísticas y conceptos previos. Vamos a hablar en esta oportunidad sobre el retorno de un activo financiero. En términos simples, el retorno de un activo financiero es cuánto vamos a ganar con la inversión, ¿cierto? Basándonos en dos variables, en el precio actual y en el precio futuro del activo, ¿sí? La fórmula la vamos a definir matemáticamente como el retorno del activo financiero, R sub I, es igual al precio futuro del activo menos el precio hoy o el precio actual dividido en el precio actual, ¿sí? En palabras simples, esta fórmula se va a definir como el precio que va a tener el activo en el futuro, ¿cierto? Es decir, P sub 1 menos el precio que tiene hoy el activo, o sea, P sub 0, y dividido por el precio de hoy, P sub 0. En este caso, la variable aleatoria sería el retorno, ¿cierto? Sin embargo, ¿qué va a significar que la variable aleatoria sea el retorno? Para responder esta pregunta, tenemos que recordar la definición de variable aleatoria del curso de econometría, ¿cierto? Una variable aleatoria se va a definir como una función a la cual se le va a asignar valores numéricos a cada resultado posible de un experimento aleatorio. Bajo esta definición, que el retorno sea una variable aleatoria, ¿cierto? Va a significar que va a poder tomar distintos valores según la probabilidad de ocurrencia asociadas a los distintos escenarios del mercado. Por otra parte, ¿cierto? Respecto al segundo punto, si hablamos de acciones sin dividendos, o sea, P sub 1 es simplemente el precio futuro de la acción, ¿sí? En cambio, si los dividendos son distintos de cero, lo que vamos a tener que hacer es sumarlos al precio futuro P sub 1, ¿sí? Si estamos frente a otro tipo de activos financieros, por ejemplo, como bonos, entonces vamos a calcular el retorno considerando los intereses de los cupones y el reembolso en principal, dependiendo del tipo de bono, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo. Bueno, acá vemos una tabla donde la columna 1 va a decir el precio actual del activo financiero, que es 100. En la segunda columna vamos a ver que tiene tres precios futuros, los cuales son 140, 110 y 80. Y también vamos a ver una tercera columna, que es la columna de rendimientos, la cual vamos a desconocer. Y también vamos a tener tres probabilidades de ocurrencia asociadas a tres escenarios distintos, en donde va a ser 25%, 50% y 25% las probabilidades. Entonces, si reemplazamos todos estos valores en las fórmulas de retorno de un activo financiero y, ¿cierto? Que es la que dejé aquí arribita, obtenemos que el rendimiento para cada uno va a ser de 0,40, de 0,10 y de menos 0,20, con una probabilidad de ocurrencia asociada, ¿cierto? Dado que no sabemos lo que va a ocurrir en el futuro. Y ojo también que si sumamos todas estas probabilidades va a dar 100%, ¿cierto? Em, Así también como complemento, comentar que en finanzas, cuando se habla de retorno o rendimiento del activo, se va a referir principalmente a la ganancia o a la pérdida que va a generar la inversión en un periodo en específico. Por lo que este retorno no va a ser un valor fijo en el tiempo, sino que va a poder variar según las circunstancias a las que yo exponga mi activo, ¿sí? Recordar que también una variable aleatoria va a ser una función que se le va a asignar eh, como valor numérico en cada posible resultado del experimento aleatorio, ¿cierto? Y si lo extrapolamos a los retornos de un activo financiero, la variable aleatoria eh, va a poder tomar diferentes valores de acuerdo con los distintos escenarios que se presenten en el mercado. Y en este caso, lo que va a ir variando va a ser el retorno, ¿cierto? Entonces, en base a esto que les comento,
esta variable aleatoria, que sería el retorno, va a poseer diversas características que la componen. Una de ellas va a ser la esperanza o la media, que es una medida que nos va a indicar cuál es la proyección del retorno del activo financiero, ¿sí? Matemáticamente la podemos definir como la sumatoria de i igual 1 hasta n periodos de los retornos proyectados multiplicados por la probabilidad de que observemos cada retorno, ¿sí? Em, la esperanza del activo financiero se denota como R sub X, la probabilidad de que ocurra este retorno es P sub I, y el retorno proyectado en este caso va a ser R sub I. Una cosa muy importante es que debemos considerar que se puede dar el caso de que la probabilidad sea equivalente para todos los retornos. Es decir, que todos los retornos tengan exactamente la misma probabilidad de ocurrir. Y en ese caso, ¿qué sucedería? En términos matemáticos, lo que pasa es que la expresión de la esperanza del retorno que habíamos visto primero como promedio ponderado se va a convertir en un promedio simple, es decir, dividido en n, ¿cierto? Que sería el n la cantidad de activos. Entonces, en otras palabras, si cada resultado posible es igualmente probable de ocurrir, entonces va a pasar que la esperanza del retorno va a ser simplemente el promedio simple de esos retornos, ¿sí? Matemáticamente se va a leer como la sumatoria es igual a i igual 1, ¿cierto? Hasta n de los retornos proyectados de cada activo dividido en los n activos, ¿sí? Las siguientes medidas relevantes para estudiar son la varianza y la desviación estándar, las cuales van a ser métricas que miden la dispersión o la variabilidad que tienen los retornos de los activos alrededor de la media, ¿sí? Entonces, una observación relevante y que siempre tenemos que tener en cuenta es que la desviación estándar nos va a proporcionar información como una medida de riesgo asociado a la inversión. Entonces, simplemente lo que tenemos que tener en la cabeza es que la desviación estándar la tenemos que asociar a riesgo, siempre, ¿sí? Desviación estándar igual a riesgo, ¿sí? Entonces, la varianza del retorno va a ser esta primera expresión de aquí, la cual se va a leer como la varianza del retorno es igual a la esperanza del retorno menos la esperanza del retorno al cuadrado, ¿sí? Y la fórmula que vamos a utilizar va a ser en realidad la segunda, que es equivalente a la primera que les mostré, la cual se va a leer como la varianza del retorno es igual a la sumatoria de i sub 1 hasta n del retorno menos la esperanza del retorno y todo eso al cuadrado multiplicado por la probabilidad de ocurrencia, ¿sí? Y la desviación estándar, por supuesto, va a ser la raíz cuadrada de la varianza del retorno, simplemente, ¿sí? Recordarles nuevamente un punto muy importante. Utilizaremos la desviación estándar del retorno del activo como una medida de riesgo del activo. Y por favor, esto anótenlo en su cuaderno para que no lo olviden, ¿sí? Para seguir con esta cápsula, tendremos dos medidas estadísticas esenciales: la covarianza y la correlación. Estas medidas lo que nos van a permitir es describir con más detalle la relación que existe entre los retornos de dos activos y nos ayudará también a construir una cartera de activos mucho más diversificada, que es lo que buscamos. Pero más ratito vamos a conversar más a fondo sobre eso, ¿sí? Entonces, primero vamos a hablar de la covarianza. La covarianza nos va a decir cómo dos activos financieros se mueven relacionados entre sí. Ujú. Entonces, matemáticamente se va a definir como la covarianza del activo X y del activo Y es igual a la esperanza del producto de las desviaciones del activo X e Y respecto a sus esperanzas. Sí, pero no se preocupen, vamos a simplificarlo aún más todavía. Básicamente, la covarianza va a ser el promedio ponderado de cómo las desviaciones estándar de un activo respecto a su media se multiplican por las desviaciones de otro activo respecto a su media. Entonces, la fórmula que vamos a utilizar va a ser esta de acá, ¿sí? La que tiene la sumatoria. Entonces, básicamente es la misma que la anterior, pero se va a leer como la covarianza de los retornos de X e Y va a ser igual a la sumatoria de I igual a 1 hasta n de las probabilidades de cada escenario multiplicadas por las desviaciones de los retornos de X e Y respecto a sus esperanzas, ¿sí? Y en otras palabras, tomaremos las desviaciones de los retornos de ambos activos y las multiplicaremos por sus probabilidades de ocurrencia, si es que lo quieren ver desde esa mirada, ¿sí? El resultado nos indicará que los activos van a tender a moverse, por ejemplo, en la misma dirección, y eso va a significar que la covarianza de ellos va a ser positiva, y en caso de que se muevan en direcciones opuestas, ¿cierto? Eso va a significar que tienen una covarianza negativa, ¿sí? Entonces, el problema que tiene la covarianza es que sí, nos dice la dirección que toma una variable respecto a otra,
Pero lo que no nos va a decir es la asociación lineal que tienen estas variables. Es decir, qué tan fuerte es esa relación. ¿Será débil? ¿Será fuerte? Eso no lo sabemos, ¿sí? Entonces, para poder saberlo, es que calculamos esta correlación de las variables. La correlación de los retornos de los activos X e Y se va a leer como la covarianza de los retornos de estos activos dividida por la multiplicación de las desviaciones estándar de los retornos de cada activo. Y esto, a su vez, nos tiene que entregar un valor entre -1 y 1, en donde el 1 va a significar que la correlación entre los activos es perfecta positiva. Es decir, que los activos financieros se van a mover juntos, en la misma dirección. -1, correlación de -1, va a significar que la correlación entre los activos es perfecta negativa. Eso va a decir que se mueven en direcciones completamente contrarias. Son opuestos, ¿sí? Y 0, cuando la correlación nos da 0, esto va a significar que no existe una relación lineal entre los movimientos de los activos, ¿sí? No están correlacionados. Pero la duda es, ¿por qué siempre se da que la correlación entre dos activos está entre -1 y 1? ¿Por qué pasa eso? O sea, ¿por qué justo -1 y 1? ¿Cierto? Es extraño. Pero no es tan extraño porque esto se puede demostrar matemáticamente a través de la desigualdad de Cauchy-Schwarz, ¿sí? Que esta relación existe efectivamente y que efectivamente se encuentra entre -1 y 1. Entonces, esta propiedad va a ser crucial porque nos va a indicar que la relación entre los dos activos puede variar entre una correlación negativa perfecta en el caso de -1 y hasta una relación positiva perfecta en el caso de 1. ¿Sí? Entonces, además, la covarianza de los activos X e Y se va a poder expresar como la multiplicación de las desviaciones estándar y su correlación, denominada por ρ sub XY, ¿cierto? Como lo podemos ver ahí. Entonces, esta ecuación va a significar que si conocemos las desviaciones estándar de cada activo y su correlación, vamos a poder conocer su covarianza para entender cómo se mueven juntos estos dos activos y así poder diversificar las inversiones, ¿sí? Espero que esta explicación haya sido muy útil y que sigan acompañándome en esta ruta de aprendizaje sobre teoría de portafolio de Markowitz. Nos vemos en la siguiente estación. Bienvenidos y bienvenidas a la estación número 2, jugando con dos activos. Ahora vamos a ver, a modo de introducción al ejercicio de cálculo, cómo los diferentes escenarios económicos van a afectar a nuestros dos activos financieros, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a imaginar que estamos evaluando estos activos bajo tres posibles estados de la economía, ¿sí? Primero va a ser auge, el segundo va a ser un estado normal y el tercero va a ser en un escenario de recesión, ¿sí? Para resumir estos escenarios, entonces vamos a tener la siguiente tabla en donde tenemos que el escenario auge va a ser un periodo de crecimiento económico robusto, en donde el activo A va a tener un rendimiento del 20%, ya que las empresas están generando más ingresos y beneficios, ¿cierto? Y por otro lado, el activo B, que es mucho más conservador, tiene un rendimiento del 10%. En el escenario normal, la economía está más bien estable, entonces el activo va a tener un rendimiento del 10% en el caso del A, mientras que el activo B va a tener un rendimiento del 5%. Y por último, en el escenario de recesión, donde la economía se va a contraer, ¿cierto? Por lo que nuestro activo A va a tener un rendimiento de -10%, lo cual refleja una caída del mercado, ¿cierto? Ya se vuelve negativo. Y en cambio el activo B va a, debido a su naturaleza mucho más segura, ¿cierto? Podría tener un rendimiento del 2%, ¿sí? Y la idea de mostrar esta información es que recuerden que existen distintos escenarios económicos que afectan los rendimientos de nuestros activos de manera distinta y que hacer este análisis, ¿cierto? El de posicionarnos en distintos escenarios y ver cómo se comportan nuestros rendimientos, nos va a ayudar a entender muchísimo mejor cómo se comportan nuestros activos bajo diversas condiciones en el mercado y nos prepara mucho más para tomar mejores decisiones, ¿cierto? Mucho más informadas al momento de invertir. Entonces, a continuación, vamos a calcular la estadística para este ejercicio. Ujú. Entonces, la aplicación de estadística para estos dos activos nos pone en el contexto de que tenemos dos activos, ¿cierto? En estos tres escenarios, cada uno con su probabilidad de ocurrencia asociada, y por otro lado vamos a tener las tasas de retorno del activo X e Y en cada uno de sus escenarios.
Entonces, lo que haremos va a ser calcular el retorno esperado, la desviación estándar, la covarianza y la correlación de cada uno de los activos financieros, ¿sí? Entonces, para partir, vamos a calcular el retorno esperado de los activos X e Y, que lo vamos a definir como la sumatoria de la multiplicación de la probabilidad de ocurrencia de tener esos retornos multiplicado por las tasas de retorno, ¿sí? En este caso, por ejemplo, el retorno esperado del activo X va a ser 6,2% y el retorno esperado del activo Y va a ser 2%. ¿Sí? Luego calculamos la varianza. En la varianza tenemos la sumatoria del retorno proyectado menos su retorno proyectado al cuadrado, ¿cierto? Y eso a su vez lo vamos a multiplicar por la probabilidad de ocurrencia según el escenario económico de cada retorno. Entonces la varianza del retorno del activo X nos va a dar 0,3156% y en el caso de la varianza del retorno del activo Y nos va a dar 0,3156%. ¿Sí? Em, Aquí debería tener un error porque no me pueden dar iguales. Bueno, ahí ustedes lo van corroborando dentro del cálculo, ¿sí? Entonces, luego calculamos la desviación estándar de los retornos de los activos X e Y, que corresponde al riesgo que va a tener el activo X y al riesgo que va a tener el activo Y, ¿cierto? Porque yo les dije que desviación estándar era sinónimo de riesgo, ¿cierto? Entonces, nos da que la desviación estándar, en este caso del activo X, es 5,618% y la desviación estándar de los retornos del activo Y va a ser 2,323%, ¿sí? Entonces, ahora que calculamos la desviación estándar, nos vamos a calcular la covarianza y ¿cómo la calculamos? Como la sumatoria de las desviaciones de los retornos proyectados menos los retornos esperados de cada activo multiplicado por la probabilidad de ocurrencia de observar esos retornos de acuerdo con el escenario económico. Y luego nos vamos a calcular la correlación de los activos financieros, en donde nos damos cuenta que nos da una correlación de menos 0,9654, lo que es un número igual muy cercano a menos 1, ¿cierto? Lo cual, ¿qué va a significar? Que la correlación entre los activos en este caso va a ser perfecta negativa, es decir, que podemos deducir que estos activos sí se podrían mover en direcciones completamente opuestas, ¿cierto? Porque da un número muy cercano a 1. Entonces, ahora, ¿qué pasaría si mezclamos los activos? Una pregunta muy interesante y que vamos a ver en la siguiente estación. Nos vemos. Bienvenidos y bienvenidas a la siguiente estación, ¿cierto? Ya vamos en la número 3 y aquí en esta oportunidad vamos a crear un portafolio de activos, ¿sí? Y dado que tenemos los datos completos de ambos activos X e Y, pues lo vamos a aprovechar y vamos a mezclarlos y armar un portafolio, ¿sí? Entonces, en primer lugar, tenemos el retorno esperado del portafolio y cómo lo podemos calcular. En primer lugar, definiremos al retorno del portafolio como la suma ponderada de los retornos esperados de cada activo, donde W sub X va a ser el ponderador del activo X y W sub Y va a ser el ponderador del activo Y. Estos ponderadores, perdón, sí o sí deben sumar 1, ¿sí? No pueden sumar más ni menos que 1, sí o sí deben sumar 1, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tengo 50.000 pesos y destino 15.000 al activo X, entonces mi W sub X va a ser 0,3 y en consecuencia, ¿cierto? Mi W sub Y va a ser 0,7, porque 0,3 más 0,7 es 1, ¿sí? Entonces, esto se debe cumplir. Ojo. En segundo lugar, tenemos la varianza del portafolio. La varianza del portafolio se va a definir de dos formas. La primera forma es con correlación, o sea, en la segunda forma, discúlpenme, es con correlación y en la primera fórmula es sin correlación. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la expresión 1 y 2? Es que eh, cambia el último término, ¿sí? Es decir, en 2, en vez de poner la covarianza entre el retorno de los activos X e Y, voy a poner la multiplicación de las desviaciones de cada activo, desviación en X, desviación en Y, multiplicado por la correlación de los activos X e Y. Entonces, finalmente, vamos a tener que el riesgo de portafolio va a ser la raíz cuadrada de la varianza del portafolio. Y ahora que ya tenemos las fórmulas, podremos, por supuesto, eh, poner cómo los pesos influyen en este cálculo. Y en este caso, si yo pongo como supuesto que los pesos son iguales, por ejemplo, de W sub I y de W sub X, que ambos son 0,5, podemos calcular nuevamente la estadística para el portafolio. Entonces vamos a calcular que
la tasa de retorno del portafolio XY en un escenario bueno con probabilidad de ocurrencia del 30% va a ser del 5,5%, considerando que los pesos de portafolio son iguales para cada uno, ¿sí? Luego, calculamos la tasa de retorno del portafolio XY en un escenario medio con probabilidad de ocurrencia del 40%, tenemos un 5%. Luego calculamos la tasa de retorno del portafolio XY en un escenario malo con probabilidad de ocurrencia del 30%, tenemos que la tasa de retorno va a ser del 1,5%. Y luego tenemos el retorno esperado del portafolio XY, que va a ser del 4,1%. Y finalmente calculamos la desviación estándar del portafolio, que en este caso nos da 1,715. ¿Sí? Este resultado de desviación estándar del portafolio ya sabemos que nos indica el riesgo, ¿cierto? Y al compararlo con los riesgos de los activos por sí solo, podemos observar que hubo igual una disminución del riesgo. Por ejemplo, respecto al activo X, el riesgo disminuyó cerca del 4%, un poco menos, ¿cierto? Y respecto del activo Y disminuyó 0,6 aproximadamente, ¿cierto? Para que se cumpla esto, va a depender mucho del valor que tome la correlación entre los activos. Es decir, si la correlación es menor a 1, va a existir la posibilidad de diversificar el riesgo, es decir, de, como se dice coloquialmente, como de poner los huevos en distintas canastas, ¿cierto? Cabe mencionar que podemos también considerar simulaciones infinitas de distintos portafolios con distintos ponderadores o pesos aleatorios de cada activo, generando como un gráfico una curva con pares ordenados, ¿cierto?, de los riesgos y retornos para así quedarnos con la mejor alternativa de inversión. De hecho, podemos hacer una simulación de Monte Carlo para un portafolio de activos usando Python o R, sí, que fue la herramienta que aprendimos en la cápsula anterior. Em, entonces, es posible hacerlo y llegar a la mejor combinación de riesgo-retorno posible para quedarnos con el mejor portafolio, ¿cierto? Que esa es la idea. Entonces, ahora vamos a ver qué ventajas tiene la diversificación. ¿Por qué hablamos tanto de diversificar y qué nos sirve, ¿cierto? En la diversificar un portafolio. Algunas ventajas son, por ejemplo, reducir el riesgo al invertir en una variedad de activos financieros. ¿Por qué? ¿Por qué reduce el riesgo al invertir en una variedad de activos financieros? Porque los activos no deben estar perfectamente correlacionados, ¿sí? Dado que esto generaría que las pérdidas en algunos activos puedan ser compensadas por ganancias en otros activos. Por ejemplo, un ejemplo así como súper cotidiano. Si tienen un jardín y solo plantamos tomate, una plaga, por ejemplo, específica de tomates podría destruir toda nuestra cosecha, ¿cierto? En cambio, si nosotros plantamos tomates, plantamos zanahorias, plantamos lechugas, plantamos zapallos, plantamos apio, plantamos lo que sea, ¿cierto? Diversificamos nuestros alimentos, la plaga de tomate solo va a afectar a solo una parte de nuestro jardín, porque en el fondo nosotros tenemos más alimentos en nuestro jardín, no solo tomates, ¿cierto? No va a impactar de manera tan significativa al total de la cosecha, ¿cierto? Eso mismo extrapólenlo a los activos financieros. Si yo diversifico mi inversión, entonces puede que yo pierda en algunos activos, pero puede que gane en otros, ¿sí? Así es que eso se va a ver compensado. Por eso es tan importante. En segundo lugar, tenemos como ventaja optimizar una rentabilidad ajustada por riesgo. Sí, porque al diversificar vamos a poder maximizar la rentabilidad esperada en base a cierto nivel de riesgo, ¿cierto? O al revés también, minimizar el riesgo dada cierta rentabilidad. Si esto lo extrapolamos como a un ejemplo súper cotidiano, imaginemos que, por ejemplo, ustedes son chefs, ¿cierto? Y quieren hacer un menú hiper mega equilibrado, ¿sí? Pero solo ofrecen a su público platos de carne, entonces solamente pueden atraer gente carnívora, pues entonces se van a perder a la gente vegana, por ejemplo, a la gente que es vegetariana. En cambio, si ustedes ofrecen una variedad de platos, incluyendo pescados, vegetales, etcétera, podrían quizás satisfacer a más clientes y así equilibrar tus ingresos. Lo mismo extrapólenlo a la rentabilidad ajustada por riesgo, ¿sí? Si yo sé cuánta es la máxima rentabilidad esperada que quiero, lo único que me quedaría es asumir cierto nivel de riesgo, ¿cierto? Y lo mismo lo puedo ver al revés. Entonces, en tercer lugar, tenemos la mitigación del riesgo específico, en donde tenemos que la diversificación no puede eliminar el riesgo sistémico de mercado, ¿cierto? Sin embargo, la diversificación puede disminuir el riesgo no sistemático, el cual está asociado a factores de la empresa. Por ejemplo, si tenemos un restaurante de comida chilena y dependemos únicamente de un proveedor de todos nuestros ingredientes,
si tenemos un problema con ese proveedor, por ejemplo, no sé, se van a huelga o, por ejemplo, tienen problema de calidad de producto, esto podría afectar nuestro negocio, ¿cierto? Pero si tenemos varios proveedores, tenemos varias alternativas, podemos cambiar de alternativas si este proveedor nos falla o no está cumpliendo con nuestros estándares, ¿cierto? Entonces podemos mitigar el riesgo sistemático, pero lo que no podemos mitigar o eliminar más bien es el riesgo de mercado. Por ejemplo, si hay una pandemia, ¿nosotros podemos mitigar el riesgo de esa pandemia? No podemos eliminarlo, pues quizás lo podemos suavizar un poco, pero no podemos nunca eliminarlo, ¿cierto? Ese riesgo siempre va a estar presente. Luego tenemos como ventaja la estabilidad del retorno. Un portafolio diversificado nos va a permitir tener rendimientos estables en el futuro, dado que las fluctuaciones extremas en el valor de un solo activo no va a tener impacto en el portafolio total, producto de la baja correlación que existe entre los activos, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes son músicos, por ejemplo, y tocan solo rock, puede tener problemas si ese estilo pierde la popularidad o ya no es tendencia, ¿cierto? Sin embargo, si tocan jazz o tocan soul o tocan funk, por ejemplo, pueden tener una audiencia mucho más diversificada y su estilo quizás no va a pasar tan de moda porque no va a depender de un solo estilo, ¿cierto? Va a depender de varios. Entonces, esa es la idea de la diversificación, si lo quieren ver así como mucho más aterrizado a la vida cotidiana. Y por último tenemos la cobertura contra inflación. Diversificar diferentes activos nos puede proporcionar una cobertura natural contra la inflación porque algunos activos van a tender a mantener su valor, incluso van a tender a apreciarse durante periodos inflacionarios. Así que puede ser una buena herramienta como cobertura contra la inflación. Eh, Ahora lo que vamos a hacer va a ser hablar del poder que existe en la diversificación que tienen los portafolios mediante la correlación que tienen los dos activos que lo conforman. Entonces acá tenemos un gráfico, vemos que en el eje X tenemos la volatilidad o riesgo, ¿cierto? La desviación estándar, el riesgo que tiene, versus en el eje Y que tenemos el rendimiento esperado del activo, ¿sí? Entonces, lo primero que vemos es que hay una acción de Coca-Cola con una volatilidad del 25% y un rendimiento esperado de un poquitito más del 5%. Por otro lado, vamos a tener una acción de Intel con una volatilidad del 50% y un rendimiento esperado de un poco más del 25%. Ahora, entonces, vamos a pensar en la correlación entre estos dos activos, ¿sí? Que puede variar entre -1 y 1. Lo interesante aquí es que independientemente del valor que tenga la correlación, el retorno esperado del portafolio va a ser el mismo. Es decir, la correlación no va a afectar al rendimiento esperado, ¿sí? Sin embargo, lo que sí va a cambiar es la varianza del portafolio. Entonces va a cambiar su riesgo, ¿sí? Si calculamos la raíz cuadrada de la varianza, ¿sí? A medida que nos acercamos a una correlación de -1, el riesgo del portafolio va a disminuir, ¿sí? Porque va a ser una relación perfecta negativa. En el límite, cuando la correlación es exactamente -1, el riesgo incluso podría llegar a ser cero, ¿sí? Como se puede observar aquí en este gráfico. Entonces, por otro lado, si la correlación es positiva, ¿cierto? Si es 1, al desarrollar este término y calcular, por ejemplo, la raíz cuadrada para obtener el riesgo del portafolio, vemos que no hay ninguna posibilidad de diversificar el riesgo. En este caso, el riesgo del portafolio se va a presentar como una línea recta y va a indicar que los activos se van a mover de manera idéntica y no se va a reducir el riesgo, ¿sí? En cambio, con una relación de -1, sí podemos ajustar los ponderadores de los activos X y Y de tal manera que los riesgos del portafolio sean cero, que es lo que uno busca siempre, que el riesgo sea cero. Entonces, esto significa que podríamos combinar estos dos activos de manera perfecta con el propósito de eliminar el riesgo, algo que sería como ideal, ¿cierto? Pero poco común en la práctica es tener un riesgo de cero, ¿cierto? Es como muy utópico, pero en este caso sí, sí se podría lograr. Bueno, espero que este ejemplo les haya ayudado a visualizar cómo la correlación afecta al riesgo de un portafolio y a la importancia de considerar estas relaciones al construir una cartera diversificada. Así que nos vemos en la siguiente estación, donde continuaremos explorando estos conceptos y aplicándolos en situaciones prácticas. ¿Sí? Nos vemos en venta corta con dos activos. Bienvenidos y bienvenidas a la estación de venta corta con dos activos. Hasta ahora, el supuesto implícitamente
ha sido que los ponderadores tienen que ser positivos, ¿cierto? Pero no necesariamente va a ser así siempre. También vamos a tener ponderadores negativos. Y esto es lo que se va a conocer como una venta corta, ¿sí? Lo que deben cumplir, y como les había dicho antes, lo que deben cumplir sí o sí estos ponderadores es que sumen 1 en todo momento, ¿sí? Entonces vamos a tener el siguiente gráfico en donde les voy a presentar dónde está la venta corta, ¿sí? Aquí vemos una estrategia súper interesante porque invertir un 120% en la acción de Intel y un menos 20% en la acción de Coca-Cola va a significar que estoy tomando prestada la acción de Coca-Cola de otra persona y luego la estoy vendiendo en el mercado. Y con el dinero que obtengo de eso, invierto en la acción de Intel. Esta es la técnica que se menciona en esta estación como venta en corto. ¿Sí? Cuando dicen, no, él vendió en corto, eso significa que está tomando prestada la acción de otra persona y luego la está vendiendo en el mercado. Y con ese dinero que obtuvo como ganancia, fue e invirtió en otra acción. ¿Sí? Eso es una venta en corto. Y al hacer esto, llegamos a un punto en el gráfico que está más alejado tanto en términos de riesgo como en términos de retorno, en comparación con una estrategia en la que invertiría todo mi dinero únicamente en la acción de Intel, ¿cierto? Esta estrategia muestra cómo podemos utilizar la venta en corto y el apalancamiento para modificar nuestra exposición al riesgo y al rendimiento en una cartera de inversión. La venta corta es una manera de explorar diferentes combinaciones y de maximizar el rendimiento esperado, aunque también va a conllevar cierto nivel de riesgo. Así es que eso sería en términos simples una venta corta. Es como aprovecharse de la diferencia de precios, ¿es cierto? Y de hacer, esto es con inversión activa totalmente, porque tenemos que estar visualizando y viendo el mercado segundo a segundo. Así es que lo clasificaríamos en inversión activa la venta corta y este ejemplo igual nos ayuda más o menos a visualizar cómo podemos entender las diferentes estrategias de inversión y cómo en el fondo pueden influir el riesgo y el retorno de un portafolio, ¿sí? Pero igual cabe la duda de qué pasa si agregamos más activos a la venta corta, porque aquí tenemos simplemente dos acciones, o sea, tenemos la acción de Intel y la de Coca-Cola, pero ¿qué pasa si invertimos en otro activo? Ahora, imaginemos que añadimos este tercer activo a nuestro portafolio, llamada la empresa Bore, ¿sí? Compramos una acción de la empresa Bore, la empresa Bore es una empresa que genera productos derivados del petróleo, ¿sí? También creo que son productores de gas natural, ¿sí? Con estas tres acciones, ¿cierto? La de Bore, la de Coca-Cola y la de Intel, podemos crear una variedad de combinaciones y por lo tanto vamos a tener infinitos portafolios. ¿Sí? Podemos hacer distintas simulaciones y combinar, por ejemplo, Intel con Coca-Cola, Bore y Coca-Cola, Bore Intel, Bore y un portafolio equilibrado entre el 50% entre Intel y Coca-Cola, como se puede ver acá. Al igual que en el caso de los dos activos, las oportunidades para diversificar y optimizar nuestro portafolio son prácticamente infinitas, como mencionaba. Cada combinación va a ofrecer un perfil diferente de riesgo y rendimiento. Ambas nos van a permitir encontrar la mejor estrategia de inversión para nuestros objetivos en específico. Así es que así sería una combinación con tres activos, ¿sí? Con cuatro activos ya tendríamos que hacer el mismo ejercicio, ¿cierto? Pero para que les quede claro en términos sencillos que sí se puede hacer, sí se puede hacer la venta corta con más de dos activos, con N activos, ¿sí? Espero que este ejemplo les ayude a visualizar cómo la inclusión de más activos en un portafolio amplía nuestras opciones y potencialmente mejora también nuestra capacidad de gestionar el riesgo y maximizar el rendimiento, que en el fondo eso es lo que buscamos. Así que nos vamos a la siguiente diapositiva de frontera eficiente con tres activos, ¿sí? En este gráfico, si nosotros visualizáramos las oportunidades de inversión que nos va a ofrecer un portafolio con estas tres acciones, podríamos obtener esta imagen de aquí. Si, por ejemplo, tuviéramos de nuevo Intel, Coca-Cola y Bore, podríamos notar que en el área, por ejemplo, gris oscuro, se pueden observar todos los portafolios con ponderadores positivos de posición larga, ¿sí? Bueno, ¿qué significa que sean de posición larga? Significa que estamos comprando y manteniendo las acciones, ¿sí? En el área gris se puede ver que los portafolios ya incluyen ventas cortas, ¿sí?
carteras de Intel, Coca-Cola y Bore ya incluyen ventas cortas con ponderadores ya negativos. Y esto va a significar que estamos tomando prestadas y estamos vendiendo acciones para invertir en otras, que era lo que les explicaba en la diapositiva anterior. Entonces, una posición corta significa que estamos tomando prestadas acciones, las estamos vendiendo y con ese margen que nos queda estamos invirtiendo en otras acciones. Y una posición larga en acciones significa que estamos comprando y la estamos manteniendo para nosotros, ¿sí? Entonces, estos son terminologías de mercado de capitales súper interesantes de analizar, sobre todo en el mercado de las acciones. Em, con estos tres activos vamos a generar toda esta área que se ve en el gráfico y lo que vamos a ver que exploramos en el fondo una amplia variedad de combinaciones para diversificar y poder optimizar el portafolio. Así es que espero que esta imagen les ayude a entender cómo podemos aprovechar las diferentes estrategias de inversión para poder gestionar de manera efectiva nuestro riesgo y la rentabilidad que esperamos de nuestro portafolio. Así también podemos tener una frontera eficiente con N activos, ¿cierto? Podemos adicionar los activos que queramos. Sin embargo, mientras más activos nosotros adicionemos a nuestro portafolio, más complejo lo volvemos matemáticamente, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos un portafolio con 10 acciones, ¿sí? De distintas compañías. Aquí vemos IBM, Disney, GE, McDonald's, Merck, Campbell Soup, Edison International, ExxonMobil, Exxon Bosch, etc. En donde se puede destacar que a medida que vamos aumentando la cantidad de activos financieros en nuestro portafolio, la frontera eficiente, aquí por ejemplo con las 10 acciones, se desplaza cada vez más a la izquierda. ¿Y qué pasa cuando desplazamos esta curva cada vez más a la izquierda? La volatilidad se va haciendo más pequeña, la volatilidad o desviación estándar o riesgo, ¿cierto? El riesgo se va haciendo más pequeño, ¿sí? Entonces significa que mientras más añadimos activos a nuestro portafolio, más disminuimos el riesgo que tiene. Así que la diversificación con una mayor cantidad de activos nos va a permitir optimizar de mejor manera nuestra cartera, nos va a reducir el riesgo mejor y vamos a maximizar más el rendimiento. ¿Sí? Eso es lo que quiero destacar de esta imagen. Espero que esta explicación les ayude a entender la importancia de diversificar el portafolio para gestionar así el riesgo de una forma más eficiente y minimizarlo lo máximo posible. A continuación, vamos a tener la diversificación con N activos, ¿sí? De forma mucho más matemática. El retorno del portafolio, entonces, va a ser la suma de los ponderadores o pesos de cada activo en el portafolio multiplicado por su retorno, como la expresión que vemos aquí, en la 1, ¿sí? Esa expresión también se puede escribir como una sumatoria. Entonces la podemos expresar como la segunda expresión de abajito, ¿sí? A su vez, la varianza del portafolio la vamos a poder escribir de esta manera. La varianza del portafolio es igual a la covarianza de el retorno al portafolio y el retorno al portafolio. ¿Sí? Dice, recordar que la varianza es un caso particular de covarianza, donde tenemos ambos términos iguales, RP y RP. ¿Sí? Si nosotros reemplazáramos los términos con activos de subíndice I y subíndice J, vamos a poder resumir la varianza del portafolio de la siguiente manera. La covarianza va a ser un paréntesis de la sumatoria del ponderador por el retorno del activo, coma, la sumatoria del ponderador J por el retorno J. ¿Sí? Acá tenemos dos activos distintos, el activo I y el activo J. ¿Sí? Dado que los pesos no son una variable aleatoria, exacto, son unas constantes, las podemos sacar afuera y llegar a la siguiente expresión con una doble sumatoria, ¿sí? Doble sumatoria del peso en I por el peso en J por la covarianza del retorno en I y el retorno en J. Así nos quedaría la expresión de la varianza del portafolio. Ahora vamos a suponer que invertimos la misma cantidad de dinero para los N activos. Por lo tanto, de esta forma quedarían los ponderadores. Vamos a suponer que el peso en I es igual al peso en J y eso es igual a 1 partido por N. ¿Sí? Entonces vamos a construir la fórmula del portafolio con estos pesos. Lo único que vamos a hacer es tomar
la varianza del portafolio y vamos a reemplazar los ponderadores W sub I y W sub J por 1 partido por N. Nada más, ¿sí? Ahí nos quedó toda esta gran expresión, que es bastante grande, se puede ver un poco intimidante, pero en este primer término lo que vamos a tener va a ser la varianza de cada activo y en el segundo término vamos a tener las covarianzas de los distintos activos. Para todo I distinto de J, ¿cierto? Para expresar la varianza y la covarianza de manera separada. Entonces, de otra manera, se haría como la ecuación anterior que la mostré, ¿sí? La que era con doble sumatoria y se sacaban los ponderadores hacia afuera, ¿sí? Entonces, ahora vamos a definir la varianza promedio de cada activo como esta expresión de aquí, ¿cierto? El ponderador 1 partido por n nos sacamos hacia afuera y nos quedamos como la sumatoria de las varianzas de los activos del activo I, ¿sí? Y luego vamos a definir la covarianza promedio de cada activo como la covarianza va a ser igual a 1 partido en n cuadrado menos n por la sumatoria de i igual 1 hasta n, por la sumatoria de j igual 1 hasta n, por la covarianza del retorno de i y del retorno j, ¿sí? ¿Qué significa que este denominador sea n cuadrado menos n? Este denominador lo que va a significar es que es el número de covarianzas que existen para un portafolio de n activos, ¿sí? El n cuadrado lo que va a representar van a ser todos los elementos de la matriz de covarianzas y varianzas, ¿sí? Recuerdan que nosotros construíamos una matriz de covarianza y varianza y la diagonal correspondían a las varianzas del portafolio. Entonces, el n cuadrado lo que va a hacer es que nosotros tenemos la matriz de covarianzas y varianzas y le restamos la diagonal principal. Entonces nos quedamos simplemente con las covarianzas, ¿sí? Eso es lo que significa el n cuadrado, ¿sí? Y n sería el n con el portafolio con n activos, ¿cierto? La cantidad total de activos. Entonces, reemplazando lo que dijimos anteriormente en la varianza del portafolio, nos va a quedar la siguiente expresión. Reemplazamos entonces la varianza promedio y la covarianza que la definimos anteriormente y nos queda esta expresión de aquí. Las ordenamos un poco y llegamos a la siguiente expresión de acá, ¿sí? Entonces, imaginemos que n va a ser cada vez más grande, ¿cierto? Porque nosotros queremos diversificar, entonces mientras más activos añadíamos, más disminuíamos el riesgo del portafolio. ¿Se acuerdan de los gráficos? Entonces, imaginemos que n va haciéndose cada vez más grande en el límite infinito, por ejemplo, y que este primer término, como n se va a hacer tan grande, el primer término va a converger a cero, ¿sí? Y el segundo término va a estar convergiendo a la covarianza promedio. Entonces vamos a definir que este primer término va a corresponder al riesgo no sistemático del portafolio y que este segundo término va a ser el riesgo sistemático del portafolio, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si la varianza promedio nos da negativa? Bueno, esto nunca va a poder ocurrir, ya que una covarianza negativa entre dos activos es provocaría que a medida que vaya aumentando el número de activos de un portafolio, estos vayan en direcciones opuestas de manera simultánea. Entonces esto no va a poder ocurrir. Por lo tanto, la covarianza promedio siempre va a ser positiva y en el peor de los casos cero, pero nunca va a ser negativa. ¿Sí? Para que la tengan así como súper claro. Jamás va a ser negativa la varianza promedio del portafolio. Puede ser cero, puede ser mayor que cero, pero nunca menor que cero. ¿Sí? Suponiendo que los activos van a compartir el mismo riesgo y la misma correlación entre ellos, finalmente vamos a tener esta expresión de acá. Esta expresión nos va a ser útil para lo siguiente. Aquí, en esta de acá, en esta expresión de acá, la raíz, podemos ver el riesgo de un portafolio de inactivos con los mismos ponderadores, mismo riesgo y la misma correlación. ¿Sí? Acá podemos ver una tabla en donde tenemos el universe size n, ¿cierto? La cantidad de activos, los pesos de los, weight significa pesos en inglés, los pesos del portafolio, la desviación estándar con una correlación de cero, la desviación estándar que aquí está en porcentaje, acá sería el valor de de la desviación con una correlación en cero y la otra con una correlación de 0,40. Aquí lo que quiero mostrar es que
en el caso uno donde la correlación entre los activos es igual a cero, este componente de riesgo sistemático se va, ¿cierto? Lo único que quedaría va a ser el riesgo no sistemático y que a medida que aumenta el número de activos en el portafolio, puedo diversificar completamente el riesgo del portafolio. En cambio, cuando existe un componente sistemático del riesgo en el portafolio, a pesar de que lo puedo reducir aumentando el número de activos, lo que nunca voy a poder lograr va a ser es reducirlo completamente llegando a cero, porque quedaría a lo menos este término de aquí, que es el componente sistemático que mencionamos anteriormente, ¿sí? Eso. Esta imagen de acá simplifica lo explicado en la diapositiva anterior. Aquí tenemos graficada la frontera que se genera al combinar los portafolios con estos activos individuales y vamos a decir que existe un portafolio de mínima varianza, ¿cierto? Este portafolio es importante porque a partir de él es que podemos separar lo que es la frontera eficiente de los activos riesgosos y lo que podría llamarse la frontera, entre comillas, ineficiente de activos riesgosos que va hacia abajo, ¿cierto? Pero esta frontera, ¿por qué se llama frontera eficiente? Porque a un mismo riesgo existen portafolios que me entregan un mayor retorno. Entonces, personas que invierten van a querer maximizar el retorno minimizando el riesgo. Entonces, a un mismo riesgo voy a quedarme con el portafolio que me entrega mayor retorno. ¿Sí? Todos los inversionistas van a querer estar invirtiendo en portafolios que se encuentren en la línea azul que vemos acá, que dice frontera eficiente. Y nadie va a querer estar en la línea roja, ¿cierto? Si quisiéramos calcular los ponderadores para calcular el portafolio de mínima varianza, deberíamos resolver matemáticamente la minimización, ¿cierto? De los pesos, ¿sí? Aquí está sujeto a la restricción de que los pesos tienen que ser sí o sí uno, ¿cierto? Y también añadir que mientras más activos adicionemos, más compleja vamos a hacer la resolución matemática de esta minimización. Normalmente aquí se utiliza Solver para resolver en Excel, ¿sí? Si planteásemos, por ejemplo, el lagrangiano, quedaría de la siguiente manera, ¿sí? Tenemos nuestra función a minimizar, que fue la que definimos anteriormente. Tenemos la restricción presupuestaria, que sería igualar a cero la restricción, o sea, igualar a cero la condición que me dicen que los pesos del portafolio tienen que ser igual a uno, la igualamos a cero y la ponemos acá. Y eso por un lambda, por supuesto, que sería el multiplicador de Lagrange, ¿sí? Entonces calculamos, igual que en nuestros cursos de economía, ¿cierto? Donde calculamos las condiciones de primer orden, hacemos la derivada parcial con respecto al ponderador de X, la derivada parcial con respecto al ponderador de Y la derivada parcial con respecto al multiplicador. Y nos queda la siguiente expresión de pesos para WX y WY. Y llegaremos a que los ponderadores para encontrar el portafolio de mínima varianza se expresan de la siguiente manera. Por ejemplo, podemos utilizar los datos del ejercicio que nos entregaron anteriormente y llegamos al resultado de que el ponderador en X va a ser 0,2895 y el ponderador en Y va a ser 0,7105. Por lo tanto, obtuvimos los ponderadores para hallar el portafolio de mínima varianza y tenemos que recordar que podemos calcular el retorno esperado del portafolio y su riesgo, como lo hemos desarrollado en las estaciones anteriores de esta misma cápsula, ¿sí? Nos vemos en la siguiente estación de línea de mercado de capitales. Bueno, hasta ahora hemos trabajado solo con activos riesgosos, pero ahora vamos a incorporar un activo libre de riesgo, al que llamaremos RF o tasa libre de riesgo, ¿sí? La idea es combinar este activo con portafolios riesgosos para crear una línea recta que tendrá una pendiente asociada. Lo que buscamos es maximizar el retorno mientras minimizamos el riesgo. Y para lograr esto, vamos a probar diferentes combinaciones y vamos a trazar muchas líneas buscando aquella que maximice la pendiente. La línea que encontramos, conocida como línea de mercado de capitales, nos va a permitir identificar el portafolio de mercado, que es el portafolio riesgoso óptimo que cualquier inversionista debería considerar. La línea de mercado de capitales se expresa como la siguiente expresión de aquí, RF más el ratio de Sharpe por el riesgo del portafolio. Y lo maravilloso de la línea de mercado de capitales es que nos da la oportunidad de invertir en portafolios que ofrecen más retorno y menos riesgo en comparación con los que solo están en la frontera eficiente. Por eso los inversionistas van a preferir invertir en algún punto a lo largo de esta línea, ya que es la mejor opción disponible, ¿sí?
Imaginemos que estamos en un punto específico en la línea de mercado de capitales, por ejemplo, en un portafolio con un 50% en el activo libre de riesgo y un 50% en el portafolio de mercado. Este portafolio de mercado, a su vez, está compuesto por todos los activos riesgosos disponibles. Es decir, en otras palabras, estaríamos invirtiendo en una combinación muy diversificada de todos los activos riesgosos junto con el activo libre de riesgo, ¿sí? Ahora, si decidimos invertir en un punto más allá de la línea de mercado de capitales, lo que estaríamos haciendo es tomar prestado dinero a la tasa libre de riesgo para invertir más en el portafolio de mercado. Esto lo que va a hacer es que va a aumentar nuestro retorno, pero también va a incrementar nuestro riesgo porque lo que tenemos que hacer es devolver este dinero prestado a cierta tasa de interés, ¿cierto? Entonces, este enfoque en el fondo es mucho más arriesgado, pero podría ofrecer mayores rendimientos, ¿sí? Aquí, en esta parte entra la propiedad de separación, que nos dice que los inversionistas toman decisiones en dos pasos. El primer paso es que encuentran la línea de mercado de capitales al trazar líneas rectas entre un portafolio riesgoso y el activo libre de riesgo, siempre buscando maximizar la pendiente para encontrar el portafolio de mercado. Y el segundo paso que toman los inversionistas es que deciden dónde posicionarse a lo largo de la línea de mercado de capitales según su aversión al riesgo personal. ¿Sí? La línea de mercado de capitales va a contener los portafolios que ya han diversificado su riesgo, lo que es fundamental para entender el modelo del Capital Asset Pricing Model, ¿cierto? El modelo KPM. Espero que esta explicación les haya ayudado a visualizar cómo combinando activos riesgosos y activos libres de riesgo podemos crear portafolios mucho más eficientes y adaptados a nuestras preferencias de riesgo, ¿cierto? Nos vemos en la próxima sesión para seguir explorando estos conceptos y aplicándolos a situaciones un poco más reales. Bueno, a continuación vamos a explorar el ratio de Sharpe, el cual va a representar la pendiente de la línea de mercado de capitales, ¿cierto? Este ratio va a ser fundamental porque nos va a ayudar a identificar el portafolio de mercado óptimo. Para encontrar el portafolio de mercado, podemos maximizar esta pendiente sujeto a que los pesos o ponderadores que conforman los portafolios riesgosos deben sumar uno. Entonces, para encontrar el portafolio de mercado, debemos solucionar la maximización de los pesos, ¿sí? Sujetos a la restricción de que los pesos tienen que sumar uno. ¿Sí? Aquí WX y W sub I van a ser los pesos de los activos del portafolio riesgoso. Sin embargo, siempre considerar que la matemática se va a complejizar, sobre todo si tenemos más de 2 activos o múltiples activos, no sé, mucho más de 10 activos, por ejemplo, podemos utilizar Solver para poder maximizar y resolver el problema de forma mucho más rápida que si lo hiciéramos a mano, ¿cierto? Si no, estaríamos hasta el próximo año haciéndolo. Para 2 activos, la fórmula para encontrar el portafolio de mercado se va a expresar con el siguiente lagrangiano, ¿sí? Esta expresión se puede ver un poco grotesca, pero no es necesario que la memoricen ni nada, sino que entiendan que se puede expresar de la siguiente forma, ¿sí? Si nosotros queremos encontrar el peso, o sea, si nosotros queremos encontrar los pesos del portafolio de mercado de los 2 activos, tendríamos que utilizar esta expresión de aquí, el W sub X asterisco y el W sub I asterisco, que ya sería como simplemente la resta entre uno y menos el W sub X asterisco, según la condición que deben cumplir los ponderadores, ¿sí? Si nosotros reemplazamos los datos del ejercicio para obtener el portafolio de mercado con una tasa libre de riesgo del 1%, vamos a llegar al siguiente resultado. A que WX asterisco es 0,2953 y a que WI asterisco es 0,7047. Y bueno, acá tenemos el gráfico, ¿cierto? Acá tenemos un resumen de todo lo que hemos calculado hasta el momento, suponiendo una tasa libre de riesgo del 1% y considerando que este es un ejercicio hipotético, ¿cierto? Que el portafolio de mercado puede ser muy cercano al portafolio de mínima varianza con un riesgo muy bajo, pero normalmente la realidad no es tan así. Sin embargo, bueno, el ratio de Sharpe en este caso para este portafolio se va a calcular de esta forma de acá y nos va a indicar que este ratio es de 5,137, lo que es muy elevado. Entonces, este
portafolio que vamos a seleccionar va a ofrecer un retorno ajustado por riesgo como muy atractivo, porque la relación entre riesgo y retorno va a ser muy buena al ser este ratio alto, ¿sí? Esa es la conclusión que deberíamos sacar. Espero que les haya gustado esta estación. Nos vemos en la siguiente sobre estadística comparativa. Bienvenidos y bienvenidas a la última parte de esta cápsula. Espero que se haya entendido súper bien lo que fue expuesto anteriormente y si no me pueden escribir un correíto a camilaleguinacea@gmail.com. Siempre estoy atenta a los mensajes, así que me pueden escribir cuando ustedes quieran, ¿sí? La estadística comparativa, en esta imagen lo que quiero es mostrarles que ilustra lo que ocurre si la tasa libre de riesgo cambia, por ejemplo, de 0 a 1, y lo que pasa cuando esto sucede, ¿cierto? Bueno, principalmente lo que pasa es que la pendiente de la línea de mercado de capitales también va a cambiar, lógicamente, ¿cierto? Porque ahora están haciendo desde una RF1 y no de una RF0, ¿cierto? Entonces, esto va a provocar que encontremos un nuevo portafolio riesgoso óptimo, ¿sí? Esto significa que tanto el portafolio de mercado como el portafolio en el que el inversionista decide posicionarse, que se encontraría sobre la línea de mercado de capitales, obviamente, dependerán tanto del activo libre de riesgo como de los riesgosos disponibles, ¿sí? Como de los activos riesgosos disponibles. Si por alguna razón el activo libre de riesgo permanece constante, pero los activos riesgosos cambian, entonces la frontera eficiente sí se va a mover. Y como resultado, encontraremos una nueva línea de mercado de capitales, un nuevo portafolio de mercado y la situación general de inversión va a cambiar. Entonces, así como resumiendo todo en general, tanto los cambios en la tasa libre de riesgo como en los activos riesgosos van a afectar la posición óptima de los portafolios en el mercado, por lo que es crucial estar muy atentos a estos cambios para ajustar nuestras propias estrategias de inversión de forma adecuada. Entonces, espero que esto les haya facilitado la comprensión de cómo las variaciones en los activos y la tasa libre de riesgo pueden influir en la optimización de nuestros portafolios y que les haya quedado súper clara la teoría de portafolio de Markowitz en general, ¿sí? Acá tenemos que para profundizar en esta materia les recomiendo 3 libros. El primero es Investments o Inversiones de Body Kane y Marcus, que es la 10ª edición, el capítulo 6, 7 y 9. También está el libro de Bert de Marzo, que es de finanzas corporativas, el capítulo 10 y 12 específicamente, y el Ross de finanzas corporativas, que es la 9ª edición, que son los capítulos 10 y 12. Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarme en esta segunda cápsula. Espero que haya sido muy provechosa para su estudio. Sé que pronto tenemos certamen, así es que démosle con todo a esa instancia y que nos va a ir a todos súper bien. Así que un abrazo y que estén muy bien. Nos vemos en la siguiente cápsula.